Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando Sánchez con ustedes, representante del Grupo 2. Estaremos tratando de manera respectiva los estudiantes, la reforma constitucional y conceptos, mecanismos para la reforma constitucional. Eso le tocará a Verónica. Por parte de Giselle Cruz, ella tratará la reforma constitucional válida vía referendo aprobatorio. En el caso de Juan Ester, estará tratando la reforma constitucional en la historia de la República Dominicana, todas las reformas que se han manejado. En mi caso, Fernando Sánchez, estaré tratando la reforma constitucional enfocado en el 2010 y también en la modificación que se le hizo en el 2015. Finalizando el tema estará Emmanuel Ramírez con los principios y valores constitucionales y conceptualización. Así que disfruten. Buen día, compañeros y compañeras. Buen día, facilitador. Mi nombre es Verónica Lora Báez. Soy estudiante de Derecho, matrícula 2020-30 par de 3. Mi tema es poner el concepto y mecanismo sobre la reforma constitucional. Concepto. La reforma constitucional es el procedimiento a través del cual se modifica el texto de la Carta Magna. Las reformas constitucionales son procesos en los que los actores deben procurar participar con plena conciencia de que la función de todo es recabar los apoyos sociales y políticos suficientes para hacer triunfar su posición. Mecanismo para la reforma constitucional. En el artículo 267 de nuestra Constitución vigente establece que la reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. El mecanismo actual instituido para la reforma de la Constitución faculta solo a los congresistas, o sea, a los senadores y diputados, para modificar la Carta Sustantiva de la Nación. La necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. La Asamblea Nacional Revisora está compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados, los cuales celebran sus sesiones de forma separada, excepto cuando se reúnan en Asamblea Nacional. La Cámara se reunirá en Asamblea Nacional en los casos indicados en esta Constitución, debido a estar presente más de la mitad de los miembros de cada Cámara. Sus decisiones se tomará por mayoría absoluta de votos, excepto cuando se convoque para reformar la Constitución. Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma. Con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras ya antes mencionadas, sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de algunos de los estados de excepción previsto en el artículo 262. Una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituido en esta institución, requerida la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derechos electorales, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. En el artículo del 267 al 272 de la Constitución Dominicana establece que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano,
democrático y representativo. Esta reforma, la reforma de la Constitución, solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Buen día. Muy buenos días, facilitador, compañeros. Mi nombre es Giselle Cruz y estoy muy complacida de compartir con ustedes este tema tan interesante que es la reforma constitucional vía referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio que es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo de una ley. En esta última constitución ha querido corregir el error que se cometió al suministrar actividad popular en la elaboración de la ley que nos rige a todos. Y en el artículo 272 introdujo una fórmula que sirve para dar participación al pueblo en las reglas que lo dirigen. Cuando en el artículo 272 establece el referendo aprobatorio, cuando la reforma vence sobre los derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de la reforma instituido en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral. El referendo aprobatorio convocará al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. En el párrafo 1 establece que la Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los 70 días siguientes de su recepción formal. En el párrafo 2, la aprobación de las reformas a la Constitución por vía referendo requiere más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda el 30% del total de los ciudadanos y ciudadanas que integran el régimen electoral, sumados los votantes que expresaron por un sí o por un no. En el párrafo 3, si el resultado del referendo fuera afirmativo, la reforma será proclamada y publicada integrantemente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora. En el artículo 22, consagrados los derechos de ciudadanos, son derechos, garantías fundamentales y derechos fundamentales y deberes, a lo que se refiere ya lo transcrito en el artículo 272, lo que supone que cuando se tocan esos derechos fundamentales, es obvio que cualquier modificación que los toque debe estar sujeta a la aprobación posterior por vía de referendo aprobatorio. Asimismo, al estudiar la procedencia de referendo aprobatorio, es preciso convenir que son derechos fundamentales lo que lo regula. En el artículo 122 de la vigente Constitución, el cual se expresa de la siguiente manera, que la elección presidencial del Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido 4 años. Es todo de mi parte. Espero que le saquemos provecho todos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Esther Acosta de la Cruz y le voy a hablar de las reformas constitucionales en la historia de la República Dominicana. La historia constitucional dominicana ha sido muy variada y movida. Nuestra Constitución ha sido modificada 39 veces, siendo la primera en el año 1854 y la última en el 2015, extendiendo cambios específicos
y otros significativos que dieron contraste a importantes cambios en la República Dominicana. Para una mejor comprensión, presentamos un historial de los cambios realizados en cada una de las reformas a nuestra Constitución. La reforma del 1854, para este periodo se registró restringir los poderes del Ejecutivo y ampliar lo del Poder Judicial del Congreso. La reforma del 1858, considerada la Constitución más demócrata de la República Dominicana, fue proclamada en Moca, por eso se le da el mismo nombre. Garantizó la libertad de expresión, el libre tránsito y la libertad de reunión pacífica, donde el gobierno debía ser civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. La reforma del 1865. Esta reforma consagra el derecho al voto para todos los ciudadanos y dejó siempre en manos de los cuerpos colegisladores la modificación constitucional, estableciendo que la Constitución solo podía modificarse cuando un caso de utilidad pública lo requiere, evitando que las aspiraciones de los políticos generaran una modificación al interés de la reelección. La reforma del 1866 le quita la facultad a la Asamblea Nacional de poder modificar la Constitución. La reforma del 1868, en lo que Buenaventura Báez llega del exilio, una junta de generales ejerció un acto constitucional que restauró parte de la Constitución del 1854 y mantuvo el sistema de esta norma para la reforma constitucional. Muchísimas gracias. Otra vez Fernando Sánchez con ustedes, matrícula 2020-3007. Vamos a hablar de la reforma constitucional en 2010. La reforma constitucional dominicana en 2010 estaba consolidada en un conjunto de reformas de la Carta Sustantiva en que se veían realizados en el mundo iberoamericano. O sea, era la constitución más importante de la República Dominicana, puesto que las otras constituciones estaban adaptadas solamente a procesos de resolver un impasse entre un partido político y otro, pero esta fue una reforma integral. La reforma constitucional de 2010 estableció con criterios claros e inequivocables el concepto de nacionalidad dominicana, consagró el principio de Estado democrático y social de derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada, estableció nuevas garantías de pleno ejercicio de derechos fundamentales para todos los dominicanos. Esta reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales, los derechos culturales y deportivos, así como los derechos colectivos y difusos de protección del medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico. De igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular, promoviendo la equidad del género. Creó las figuras del referéndum y el plebiscito, el Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Vista en conjunto, tanto por su carácter procedimental como por sus aspectos sustantivos, la Constitución de 2010, conjuntamente con la del 1963, representan las más profundas, participativas y democráticas de todas las constituciones elaboradas en República Dominicana desde su fundación en el año 1844.
Hay quienes desde un principio quisieron hacer trivial esta constitución, puesto que querían ligarla a asuntos políticos. Esta constitución fue integral, fue realmente un premio, una gran labor del legislador dominicano en esa época. En cambio, yendo más adelante, en el año 2015, esta sí fue justificada, que fue una reforma constitucional con el único propósito de llevar en esa época al presidente Danilo Medina como candidato del Partido de la Liberación Dominicana por una segunda ocasión. La reforma constitucional de 2015 sí fue para eso, pero la reforma del 2010 creó todos esos estamentos del Estado, consolidó realmente los derechos fundamentales de los dominicanos, y basada en esa constitución es que tenemos la mayoría de las leyes modernas de hoy en día. Así que es todo por mi parte. Seguimos con Emanuel Ramírez. Mi nombre es Emanuel Ramírez, matrícula 2020-3039. El tema que me tocó fue los principios y valores constitucionales, conceptualización. Los principios constitucionales se refieren a los valores ético, social, legal e ideológico consagrados en la Constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Puede ser llamado también como principios fundamentales. Estos principios fundamentales, las directrices esenciales de todo sistema de orden sociopolítico de una nación, tiene fuerza vinculante. Por lo tanto, cada una de las leyes reglamentarias y normas que se redacten en una determinada sociedad tiene que contener o respetar estos principios, garante el pacto social entre la ciudadanía y el Estado. Principios fundamentales contenidos de manera expresa en el preámbulo de la Constitución Dominicana son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraternal, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. No obstante, es importante precisar que dicha lista es puramente enunciativa en razón de que se complemente de otros valores y principios consagrada explícita e implícitamente en el texto de la Constitución. Usualmente estos valores y principios adquieren la forma de derechos fundamentales, los cuales son exigibles por la ciudadanía y las limitantes, la actividad de todos, la persona y los órganos que ejercen los principios y los valores. A la investigación que yo puedo hacer y a lo que yo puedo entender de nuestra sociedad dominicana, ellos lo que andan buscando, de nuestra justicia dominicana, lo que andan buscando es igualdad de condiciones, que todos tengamos el mismo derecho, que todos seamos medidos con la misma vara. Entonces, como nuestra justicia dominicana, nuestra constitución es una democracia, es una constitución democrática, ellos andan buscando igualdad de condiciones tanto para hombres, mujeres y personas prácticamente del mismo sexo, entre otros. Eso fue lo que yo pude entender de la investigación que yo hice y que entiendo que es la mejor forma y la mejor justicia que tenemos, que quieran igualdad para todo el mundo, que todos seamos medidos con la misma vara. Muchas gracias.